Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy veremos eh, el simulacro de evaluación de este curso con un ejemplo muy sencillo para no tener dudas en ese aspecto y después vamos a retomar los conceptos del lenguaje termodinámico, en especial eh, referentes a procesos, variables termodinámicas y cómo creamos lo que llamamos una función de estado. Dentro de esta función de estado podemos esperar el manejo de una variable, un parámetro que le llamamos la presión del sistema. Así que vamos a empezar a hablar de la presión, algunas maneras en las que podemos encontrar este parámetro en los sistemas que vamos a estudiar. ¿Ok? Así que bien, vamos al Excel primero para ver el ejemplo de evaluación. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, habíamos quedado, nuestro acuerdo es que en este semestre vamos a tener 4 series, aquí están en la parte de abajo, 4 series que se pueden entregar de manera individual o en equipos de 2 personas. Ok, aquí puse algunos ejemplos de lo que puede pasar en esas series, muy optimista. Después tenemos la segunda parte de la evaluación, que son las tareas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos 12 tareas. ¿Ok? No sabemos si van a ser 12 tareas, podrían ser menos, pueden ser más, pero aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? De cómo podemos ir teniendo evaluaciones de esta parte, ¿no? De las tareas. Bien, cada una de estas partes, series y tareas, cada una tiene su promedio. ¿Ok? Aquí las series tienen el promedio de estos 4 calificaciones. El promedio de tareas son estas 12 evaluaciones. Así que en este simulacro, ambas partes tienen un promedio mayor a 8. ¿Ok? Después, las tareas constituyen el 30% de su calificación, mientras que las series son el 70%. ¿Ok? Entonces, su calificación de teoría sería 0.7 el promedio de series más 0.3 el promedio de tareas. ¿Ok? Eso es lo que yo les voy a decir allá por finales de mayo. ¿Ok? Y eso va a quedar en espera de la calificación que compartan en los profesores de laboratorio. ¿Ok? Cuando yo tenga esa nota, ¿ok? Que tiene que ser aprobatoria. Si no es aprobatoria, esto realmente ya no cuenta, sino que ya no pueden aprobar el curso, ¿no? Si no pasan el laboratorio, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos estas dos notas, creo la calificación que va a ir en actas, ¿ok? Esto se hace con la ponderación que considera los créditos de esta materia, es decir, la calificación de teoría se multiplica por 8 entre 11 más la calificación de laboratorio se multiplica por 3 entre 11. ¿Okay? Y eso va a ser la calificación final en actas. ¿Okay? 8. En este caso 8.44. Calificación final sería 8. ¿Okay? Entonces, punto 49 baja a el inmediato inferior. Punto 5 sube al inmediato superior. ¿Ok? Entonces, ustedes tenían duda de qué pasaba si en alguna de las tareas empezábamos a tener 6, ¿ok? O 7, es decir, menor a 8. Habíamos comentado, acordamos que para exentar la parte de teoría, que ustedes no hagan final, este promedio de teoría debe ser mayor a 8, ¿ok? Entonces, en caso de que ustedes tengan alguna serie con un 6, por ejemplo,
eso no implica que ya estén en final, sino que implica que hay que reponer el promedio en las otras 3 series. Lo mismo con tareas, si hay algunas que tienen 6 o 7, para garantizar que no se vayan a final, las demás tareas tienen que ir empezando a subir, ¿no?, el promedio. ¿Ok? Para que al final tengamos, en teoría, una calificación de exento, es decir, mayor a 8. ¿De acuerdo? No sé si esto responde a las dudas que teníamos. Sí, profe, Sí, todo bien. profe. Sí, profe. Muy bien, de acuerdo. Entonces ya estamos todos claros. Entonces, si a finales de mayo yo les doy una calificación de 8.23, ¿no?, con base en su trabajo, pero ustedes tienen una calificación de, digamos, 7 en laboratorio, pues baja, ¿no? Va bajando su calificación de actas, ¿no? Aquí todavía alcanzarían en actas. Vean, aquí aprobarían, no harían el final. El laboratorio les bajaría un poco su calificación en actas, pero todavía alcanzarían a subir a 8, ¿ok? Entonces, pues creo que está muy accesible, ¿no? Este esquema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si no hay más dudas, esto sería el acuerdo y ya nos seguimos, ¿no?, con el contenido que les preparé para hoy, ¿ok? Bueno. Bien, ahora ya en nuestro curso, en sesiones pasadas, platicamos sobre las definiciones de fisicoquímica. Ustedes crearon una propia a partir de este pequeño ejercicio de revisión bibliográfica, un mini estado de la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es la fisicoquímica? ¿Qué es la termodinámica? ¿Qué se ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Y ustedes crearon su propia definición, ¿no?, en equipos. Tanto para fisicoquímica, espero que ya estemos claros que qué estamos esperando entender por fisicoquímica. Es una rama de la ciencia en la que usa los principios físicos para explicar interacciones químicas. ¿Ok? Es lo que observamos. Y es, en el caso de la termodinámica, utilizamos los principios físicos para explicar intercambios de energía, ¿no?, principios de transformación energética. ¿De acuerdo? Y también estamos advertidos que, al ser la termodinámica el estudio de cómo está cambiando un sistema, dependiendo de las variables, estamos advertidos que la herramienta para cuantificar, estudiar, predecir estos cambios son el cálculo, ¿no?, las derivadas parciales, las integrales. Bien, lo vamos a ir ejemplificando en todos estos conceptos, pero el cálculo es vital, ¿no?, en esta parte de la termodinámica. Bueno, ahora también les compartí en Edmodo este artículo, Breve Historia de la Termodinámica. En las referencias de este artículo vienen aún más fuentes a las cuales pueden ir y ir revisando, ¿no?, si les interesa la parte de historia de la termodinámica, si quieren un poco más de contexto, ¿no?, de lo que estamos haciendo aquí, que, les insisto, no fue una historia lineal, sino que hubo esfuerzos en distintas partes, distintos momentos históricos. Y aquí ya estamos viendo una visión muy ya lograda, ¿no? Ok. Bueno, entonces, aquí teníamos en la sesión pasada, teníamos un
lo que llamamos un error en esta diapositiva. ¿Ok? Aquí está Robert Boyle, está el artículo de Robert Boyle y Robert Hooke, donde hacen experimentos del volumen del aire y cómo influye la presión. Y aquí, de este lado derecho, teníamos la portada del libro El químico escéptico. Y aquí decía Richard Boyle. ¿Ok? Entonces, me sorprendió ver eso, ¿no? Se lo pueden ver en el video de la sesión pasada. Dije, me equivoqué, estoy tan mal de mi cabeza. No, esto fue, y ya vi que esa imagen sí tenía ese error tipográfico. Imaginen el tamaño del error, ¿no? Creas un libro y el nombre del autor está mal, ¿no? Bueno, ya busqué otras fuentes donde ya corrigieron ese pequeño error, ¿no? Entonces, Robert Boyle, el químico escéptico. En este libro, les comentaba, empieza a enfrentar las ideas aristotélicas de los 4 elementos que propuso Aristóteles, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire, para explicar todas las transformaciones energéticas. Los alquimistas empezaron a enfrentar esta idea y decir, nos faltan elementos, no podemos pretender explicar los intercambios energéticos solamente con esos 4 elementos. Así que aquí Robert Boyle empieza a hacer un resumen del conocimiento alquímico y ya lo empieza a refinar, ¿no? Poner en el camino del método científico, alejándonos de la doctrina filosófica que impuso Aristóteles, ¿no? Durante casi 2000 años, ¿no? Bien, hay que leerlo con calma si lo consiguen, si es un libro que hay que estar leyendo poco a poco. Bueno, ok. Ahora, dentro de lo último que les comenté, de este desarrollo histórico que vimos con el ejemplo de el término crítico, el punto crítico, donde el barón Canier de la Tour hace experimentos con distintos líquidos. Después Thomas Andrews los retoma con experimentos ahora con dióxido de carbono y acuña el término crítico. Y después Amagat toma fotos, ¿no? De una ampolleta donde lleva a condiciones críticas, ¿no? A unos líquidos. Bueno, ahora les voy a compartir en qué nos estamos moviendo, en qué ámbitos de presión y temperatura estamos hablando, ¿no? Bien, aquí tenemos un diagrama que llamamos presión contra temperatura. ¿Okay? Entonces, este diagrama nos expone distintas condiciones de sistemas dependiendo de la temperatura y la presión que presentan. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la visión de lo que llamamos comúnmente 3 fases de la materia. ¿Okay? Dependiendo de la temperatura y la presión, vamos a encontrar a las sustancias en estas 3 condiciones que llamamos sólido, líquido o gas. ¿Okay? Entonces, cuando construimos para una sustancia este diagrama, es decir, vamos cambiando la temperatura y vamos midiendo la presión, ¿de acuerdo? Podemos encontrar las zonas donde la sustancia se encuentra en fase líquida, fase gaseosa o fase sólida, ¿de acuerdo? Y tenemos, vean, entonces 3 reinos, ¿no? En 3 regiones distinguibles, sólido, líquido y gas. Ahora, hay en los límites de estas regiones, encontramos las zonas de coexistencia, ¿ok? Estas líneas de coexistencia, estoy pintando ahora en rojo, ¿ok? Es una línea de coexistencia entre 2 fases, ¿de acuerdo? En este caso, la coexistencia del gas con el sólido, ¿ok? Es decir, un sólido en equilibrio con su vapor, ¿ok? Por ejemplo, el hielo seco se encuentra en esta condición, ¿no? Cuando vemos un trozo de hielo seco evaporando, estamos en esta línea de coexistencia.
¿ok? Donde llamamos sublimación a este cambio, ¿no? Pasar de sólido a gas o de gas a sólido como sublimación inversa, ¿ok? Después tenemos otra línea de coexistencia, sólido-líquido, donde, por ejemplo, el agua con el hielo, fusión hacia el líquido, solidificación hacia el sólido, ¿no? Estamos en esta línea precisamente. Y por último, tenemos la línea de coexistencia líquido-vapor, ¿ok? Donde tenemos a un líquido en contacto con su vapor. Por ejemplo, este café que estoy tomando está evaporando, entonces es un líquido en contacto con su vapor. Ahora, el cambio desde líquido a gas, evaporación, inverso, de gas a líquido, condensación. Ahora, estas tres líneas de coexistencia, sólido-gas, sólido-líquido y líquido-vapor, hay sustancias que exhiben en alguna temperatura y alguna presión el primero de estos puntos notables, que es el punto triple. ¿Ok? En este punto triple vamos a observar que las tres líneas de coexistencia colapsan en un solo punto y en estas condiciones de presión y de temperatura vamos a observar las tres fases al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Experimentalmente podemos tomar benceno y el punto triple del benceno es alcanzable en condiciones experimentales. ¿Ok? Si quieren buscar el punto triple del benceno, verán que allí tenemos benceno líquido, benceno evaporando, lo estamos observando, y se forman cristales de benceno, ¿ok? En el punto triple de esa sustancia. ¿Ok? Ahora, imaginemos que tomamos un líquido, por ejemplo, agua, y empezamos a aumentar tanto la temperatura como la presión, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer en una celda cerrada, ¿no? En una celda de vidrio con un tapón, con un cierre, asegurando que la presión no se está perdiendo dentro de nuestra celda y aumentamos la temperatura, ¿ok? Conforme aumenta la temperatura y la presión, estamos desplazándonos sobre esta línea de coexistencia, ¿ok? Va aumentando la presión, va aumentando la temperatura y llega hasta este límite que le llamamos el punto crítico, ¿ok? Es lo que observó o lo que escuchó el barón de Latour al llevar al agua, al etanol, al éter, a los puntos críticos, llegaba a estas condiciones que Andrews le llamó punto crítico y que Amagat le tomó fotos a distintas sustancias al llegar aquí, ¿ok? Entonces la interfase, lo que separa el líquido y el vapor, al aproximarse al punto crítico, empieza a difuminarse, ¿ok? Empieza a no ser tan clara la diferencia entre el vapor y el líquido de la sustancia, ¿ok? La interfase que lo separa empieza a difuminarse. En consecuencia, aquí les pongo que la tensión superficial, esa energía que está asociada a la interfase entre el líquido y el vapor, empieza a ser ultra baja, ¿ok? Tiende a 0. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Aquí tenemos en la próxima diapositiva. Vamos a hacer un experimento donde, vean, aquí creamos una ampolleta, ¿ok? Es un sistema en el cual vamos a ver la evolución de, este caso es cloro líquido, ¿ok? De ahí el color amarillento, cloro líquido, que está en contacto con su vapor, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, le voy a poner play. Vamos a estresar al sistema, vean, eso que pasó por ahí fue un baño de aceite caliente, que va a rodear a nuestra ampolleta.
Es decir, estamos calentando al cloro dentro de esta ampolleta y estamos aumentando la presión. Estamos viajando por la línea de coexistencia. Vean que aquí en este instante, vamos a regresarlo. Vean cómo la interfase empieza a desaparecer y desaparece. Es decir, aquí estamos en el punto crítico. ¿Okay? Vean, aquí ya no hay una interfase que separe líquido y vapor. ¿Okay? Y hemos sobrepasado el punto crítico del cloro. Ahora tenemos cloro supercrítico. ¿De acuerdo? No hay líquido ni hay vapor. Es cloro supercrítico. ¿Ok? Entonces, eso fue llevando a calentamiento a condiciones críticas, aumentando presión y temperatura dentro de este sistema. Ahora, ya tenemos el cloro supercrítico. Entonces, lo que sigue es vamos a abandonar las condiciones críticas. ¿Ok? Es decir, vamos a quitar el baño de aceite caliente. Empieza a enfriar el sistema y vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Vieron ese cambio? Allí pasó algo muy interesante. Vamos a verlo de nuevo. Estamos enfriando el cloro supercrítico. Estamos haciendo que abandone esas condiciones supercríticas. Y vean cómo aparece ese fenómeno que llamamos opalescencia crítica. ¿Ok? Es decir, recuperamos. Vean, ya estamos en una condición donde recuperamos la interfase que separa líquido y vapor. Ya podemos distinguirlos de nuevo. Abandonamos las condiciones críticas de esta sustancia. Eso que observamos, vamos a verlo en distintos momentos. En la siguiente diapositiva. Vean, aquí dividí este video en momentos relevantes. En este caso, del lado izquierdo estábamos en temperaturas por debajo del punto crítico, líquido y vapor bien distinguibles, interfase bien definida. Vamos aumentando la temperatura con nuestro baño de aceite caliente y vean que empieza a difuminarse, ¿no? La interfase. Nos estamos acercando al punto crítico. Evidencia macroscópica de ese acercamiento es que la interfase ya empieza a casi ser imperceptible. Entonces, en el siguiente, al aumentar la temperatura, llegamos a la temperatura crítica y a la presión crítica. ¿Okay? Esta ampolleta de en medio, bueno, esta imagen de la ampolleta nos muestra un fluido supercrítico. ¿Okay? No hay distinción líquido-vapor. ¿Okay? Ahora, ya que llegamos a ese punto, vamos a enfriar, que voy a denotar con una flecha azul como enfriamiento. Estamos enfriando, abandonando la condición crítica. Y vean, aquí aparece la opalescencia crítica, ¿ok? Esto es consecuencia de fluctuaciones de densidad y de índice de refracción. ¿Ok? Ustedes recuerdan que el índice de refracción es una medida de cómo la luz atraviesa un medio, ¿ok? Y es como vemos, ¿no? Una sustancia, ¿no? Que deja pasar o no la luz, de allí el índice de refracción. Entonces, estas son fluctuaciones en todo el sistema, tanto de densidad, ¿ok? Como de índice de refracción, ¿no? Macroscópicamente estamos viendo variaciones en esos dos parámetros. ¿Ok? Lo que está pasando es que las fases están recuperando su condición que nos exige la línea de coexistencia. ¿Ok? Están regresando a la línea de coexistencia líquido-vapor. Y también vemos que recuperamos la interfase. ¿De acuerdo? Bueno, en muchos de los sistemas que vamos a estudiar, nos vamos a mover
lejos del crítico, ¿ok? Vamos a estar, voy a regresar a la... En muchos de los ejemplos que vamos a ver, vamos a estar en esta línea de coexistencia, en la coexistencia líquido-vapor, ¿ok? Es donde nos vamos a llevar más tiempo, ¿no? También vamos a ver la coexistencia sólido-gas y la coexistencia sólido-líquido, pero principalmente vamos a estar en líquido-vapor, ¿no? Es donde nos es más familiar desempeñarnos, ¿no? Bueno. Bien, ahora la clase pasada ya hablamos de qué es el sistema. El sistema está caracterizado por distintas variables, ¿no? Distintas propiedades termodinámicas que en su conjunto definen al estado del sistema, ¿no? El estado del sistema es función de las variables termodinámicas. Ahora, este sistema, decimos que llega a un estado de equilibrio cuando estas variables ya no son función del tiempo. ¿Ok? Es decir, que ya no observamos macroscópicamente que esto cambie con el tiempo. ¿Ok? Entonces, el equilibrio, esto es una EQ, ¿ok? Fuera del equilibrio, el estado depende del tiempo, las variables están cambiando, pero en el equilibrio ya no es función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier parte del sistema se mantienen las propiedades, la temperatura, la presión, el volumen, el área, llegan a un estado de equilibrio cuando las variables ya no son función del tiempo. ¿Ok? Ya no vemos cambios macroscópicos. Y está en equilibrio en todas las partes del sistema. ¿Ok? Por ejemplo, este sistema, si yo lo divido en una fase alfa y en una fase beta, ¿ok? En el equilibrio, todas las propiedades de alfa ya no cambian con el tiempo, ¿ok? Son las mismas en todo alfa. Y también, cuando el sistema está en equilibrio, todas las propiedades de beta, todo beta, ya no cambian con el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, en un momento vamos a hablar más de las variables que, recordemos, pueden ser intensivas, no dependen del tamaño del sistema, o extensivas, que sí dependen del tamaño de nuestro sistema. Bien, para delimitar a nuestro sistema podemos definir a las fronteras o a las paredes que delimitan al sistema de los alrededores. Los alrededores vistos como la región que puede afectar a nuestro sistema. Bueno, entonces dependiendo de las paredes, lo que vimos la clase pasada es que dependiendo de si existe cambios de volumen o de presión, pueden ser rígidas o movibles. ¿Ok? Si permiten el flujo de energía térmica, pueden ser adiabáticas o diatérmicas. Recordemos que una pared adiabática es una idealización. Pretendemos llegar a ella, pero el flujo de energía lo podemos minimizar, pero no podemos detenerlo. Y también dependiendo de si una pared, una frontera permite el flujo de materia, podemos tener una pared permeable o impermeable. Bueno, vamos a continuar. Ahora, podemos clasificar a un sistema, de acuerdo a esas paredes, como un sistema aislado, ¿ok? Esto es consecuencia de que no permite intercambio de material y de energía, ¿ok? Esto en consecuencia tendría paredes adiabáticas, paredes impermeables, ¿ok? Vean que también es una idealización. Pretendemos aislar un sistema, pretendemos que tenga paredes adiabáticas.
Otra clasificación es el sistema cerrado, si permite flujo de energía, no permite flujo de material. Y por último, sistema abierto, si permite flujo de energía desde y hacia los alrededores y también permite el flujo de material. ¿Ok? Bueno. Bien, vamos a continuar. Ahora, podemos tener el concepto de proceso, ¿ok? Esto es una transición de un sistema entre estados de equilibrio. Es el viaje de un sistema desde un primer estado de equilibrio, un estado de equilibrio inicial, hasta un estado de equilibrio final. ¿Ok? ¿Cómo pueden ser estas transiciones? Podemos mantener la temperatura constante, proceso isotérmico. Podemos mantener presión constante, proceso isobárico. O podemos tener un proceso a volumen constante que se llama proceso isocórico. Bien, ahora esta es una parte fundamental que es definir al proceso como el cambio entre un estado inicial y un estado final. Y definimos que entre este estado inicial y un estado final tenemos estados intermedios. ¿Ok? Lo que me acerca al estado final. Estos estados intermedios que definimos que pueden ser como pasos fuera del equilibrio o como una infinidad de estados de equilibrio. ¿De acuerdo? Cambios diferenciales, cambios muy pequeños entre cada paso que se da hacia el estado final. Eso determina un proceso cuasi estático. ¿Ok? Que los pasos en los que estoy dando desde el estado inicial hasta el estado final, cada uno de esos pasos son estados de equilibrio que me alejan diferencialmente del estado inicial, me acercan diferencialmente al estado final, por lo que tenemos muy poca diferencia entre cada estado intermedio, ¿ok? Por lo que le llamamos proceso cuasi estático. Casi no se mueve, casi no hay distinción, ¿ok? Por ejemplo, si hacemos un proceso cuasi estático, donde tengamos un cambio de trabajo o se ejerza trabajo sobre el sistema, si lo que observamos son cambios de volumen muy pequeños, diferenciales, tenemos entonces un trabajo volumétrico en función de los cambios de volumen infinitamente pequeños y este trabajo es cuasi estático. ¿Ok? También tenemos cambios de calor, dQ, donde la variable que está cambiando es la entropía, con cambios, si los cambios en entropía son muy pequeños, diferenciales, tenemos un calor cuasi estático. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la energía interna del sistema la obtenemos combinando estas dos expresiones del trabajo y del calor y la combinamos en esta ecuación, la ecuación fundamental, que nos dice que la energía interna, el cambio diferencial de energía interna es igual a la temperatura por los cambios en entropía menos la presión por los cambios en el volumen. ¿Ok? Y estas propiedades están cambiando de una manera cuasi estática, ¿no? Diferencial. Bien, vean que en la clase pasada hablamos de este punto que está sobre la diferencial del trabajo y este punto que está sobre la diferencial del calor. Esto nos indica
que el calor y el trabajo son lo que llamamos funciones de trayectoria. ¿Ok? Esto quiere decir que el calor y el trabajo en el estado final, su valor depende de cómo llegamos desde el estado inicial hasta el estado final. Depende la trayectoria que tomamos en el valor final de estas dos funciones de trayectoria. De acuerdo a estas dos funciones, sí les interesa saber cómo llegamos al estado final. ¿Qué trayectoria se tomó para llegar al estado final del sistema? ¿Okay? Eso indica esos dos puntitos. Hay diversas maneras de ejemplificar esto. Algunas ponen la diferencial con una raya, ¿ok? Una raya cruzada sobre la diferencial. Quieren denotar que son funciones de trayectoria, ¿ok? Y nada más lo voy a poner trayectoria, ¿ok? Otras usan el símbolo como una D estilizada, un poco, no es una delta, ¿ok? Es un símbolo estilizado, ¿no? De la diferencial para denotar que es una diferencial de trayectoria, ¿ok? El calor y el trabajo. Ahora, la energía interna del sistema, vean, no tiene ningún elemento distintivo en la diferencial. Esta es una función de estado, ¿ok? Una función de estado, ¿ok? Esto quiere decir que a la energía interna no le interesa el camino que se tomó para llegar al estado final, ¿ok? Eso quiere decir que dentro del sistema se pudo haber generado o gastado calor y trabajo de distintas maneras, pero a la función de estado, que es la energía interna, solo le interesa el cambio global, ¿ok? No va a cambiar dependiendo de cómo se ejerció el calor y cómo se ejerció el trabajo. Es una función de estado, ¿ok? Bien, ahora vean cómo está construida nuestra ecuación fundamental de la termodinámica. Tenemos el cambio de la energía interna, es decir, el paso de un estado inicial a un estado final en pasos muy pequeños, y es igual a una propiedad, una variable termodinámica, que es la temperatura. Esta variable termodinámica es intensiva, es decir, la temperatura del sistema no depende del tamaño del sistema. ¿Okay? Y tenemos también de este lado otra variable termodinámica que es la presión intensiva también. Y están acompañando a los cambios de otras dos propiedades. ¿Okay? Este cambio se refiere a la entropía, que es una función de estado y es una variable extensiva. ¿Okay? La entropía es una variable extensiva, depende del tamaño del sistema. Y tenemos también el cambio en volumen, es decir, cambios de una variable que también es extensiva. ¿Okay? El volumen es obviamente extensivo, depende del tamaño del sistema. Entonces tenemos en esta construcción de la energía interna una variable intensiva modificada por cambios en una variable extensiva, y tenemos también una variable intensiva
multiplicando a cambios de una variable extensiva. ¿Ok? Esta estructura la vamos a estar observando en las distintas funciones de estado que vamos a construir. ¿Ok? Esta es la primera función de estado que podemos construir, que es la energía interna del sistema. Y la construimos a partir del trabajo volumétrico, el trabajo que se ejerce en el volumen del sistema por la acción de la presión y el calor, ¿ok? Implicado en el sistema, que es función de la temperatura y los cambios de entropía. Bueno, entonces, como esta expresión está construida a partir de calor y trabajo cuasiestático, nos está definiendo un proceso cuasiestático. Es un sistema cerrado porque no hay ningún término que hable de la cantidad de materia, de sustancia que hay en el sistema. Y ahora, este proceso cuasiestático puede ser, como comentamos la sesión pasada, reversible si no hay cambios de entropía, o irreversible si sí existen esos cambios de entropía. ¿Ok? Bueno, entonces, a partir de las variables termodinámicas, podemos tener intensivas, temperatura, presión, densidad, viscosidad, tensión superficial, índice de refracción, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tomo solo una fracción del sistema en equilibrio, va a tener la misma temperatura que todo el sistema. ¿Ok? En cambio, las extensivas sí dependen del tamaño del sistema, el volumen, obviamente, el área, la energía interna, la entropía. ¿Ok? Después vamos a ver que la energía de Gibbs, la energía de Helmholtz, otras funciones de estado son variables extensivas, dependen del tamaño del sistema. Ahora, la combinación de estas variables intensivas y extensivas son la descripción del estado de un sistema termodinámico. ¿Ok? Entonces, esta descripción, con base en estas variables, crea una función de estado, o también le llamamos ecuación de estado. Es decir, una descripción a partir de las variables termodinámicas del sistema que estamos estudiando. Por ejemplo, una ecuación de estado puede describir la presión del sistema y ponerla en función del volumen, de la temperatura y de la cantidad de sustancia del sistema. ¿Ok? Es decir, creamos una ecuación a partir de estas variables. Tenemos aquí variable extensiva, variable intensiva, variable extensiva, etcétera. Podemos tener una ecuación de estado que dependa de aún más variables, pero que nos describa una propiedad del sistema, ¿ok? Que nos englobe cómo se comporta el sistema, en este caso a partir de la presión que estemos observando, midiendo o calculando. ¿De acuerdo? Entonces, hay distintas ecuaciones de estado. Por ejemplo, la ecuación del gas ideal es una ecuación de estado, porque a partir de la temperatura, del volumen, del número de moles, podemos pretender encontrar la presión de un gas ideal. ¿Ok? Es una función de estado, una descripción de ese sistema a partir de las variables termodinámicas. Bien, ahora, una situación que podemos encontrar al manipular las variables termodinámicas es que podemos crear variables intensivas, variables que no dependan del tamaño del sistema, a partir
de variables extensivas. ¿Ok? A partir de una relación entre variables extensivas, podemos definir una variable que sea intensiva. Por ejemplo, cantidad de sustancia es una variable extensiva. Volumen del sistema es una variable extensiva. Si yo divido cantidad de sustancia, que son los moles, entre, por ejemplo, un volumen, el volumen del sistema, litros, son dos variables extensivas, creo entonces una variable intensiva que es la concentración. ¿De acuerdo? Si ustedes crean una disolución de hidróxido de sodio en agua, 10 litros, ¿no? 10 litros de hidróxido de sodio en agua a cierta composición, por ejemplo, 30%. Esto quiere decir 30% de hidróxido de sodio en el volumen de la disolución. Si ustedes toman de esos 10 litros un volumen menor, por ejemplo, 1 litro, la concentración se va a mantener. ¿Ok? La concentración es una variable intensiva que no depende del tamaño del sistema. Es decir, los 10 litros que crearon de hidróxido de sodio tienen una concentración que es la misma si ustedes toman 1 litro de ese sistema o 100 mililitros, 1 mililitro, 1 microlitro. ¿Ok? La concentración es una variable intensiva que creamos a partir de dos variables extensivas. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo son los que llamamos las propiedades molares. ¿Ok? Bien, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Una variable extensiva, por ejemplo, la energía interna. ¿Ok? Entre otra variable extensiva, la cantidad de sustancia. ¿Ok? Esta relación crea una variable intensiva que le voy a llamar la energía interna por mol. ¿Ok? Es decir, esto está creando una variable que ya no depende del tamaño del sistema. ¿Ok? Si tomo toda la energía del sistema y digo cuánto le corresponde a cada mol de ese sistema, creo una propiedad molar. Y esta propiedad molar es una variable intensiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí esperaríamos unidades de energía, por ejemplo, joules por mol. Para esta propiedad molar, en este caso, en este ejemplo, es la energía interna molar, creada a partir de la energía del sistema, que es extensiva, entre la cantidad de sustancia del sistema, extensiva, y creamos una variable intensiva. Bien, esta es una de las maneras que podemos usar a las variables termodinámicas para caracterizar el estado de un sistema. Es decir, tal vez es más conveniente, por ejemplo, en vez de que alguien me diga cuántos moles tiene un volumen de una disolución, pues lo que yo prefiero es que me diga la concentración de ese volumen, que es una propiedad que ya no depende del tamaño del sistema. Bien, ahora vamos a ver un poco de cálculo, muy sencillo. Vean, tengo aquí, tal vez estamos muy acostumbrados nosotros que venimos del bachillerato, de nuestro cálculo diferencial e integral, que todo era X y todo era Y, ¿no? Bueno, vamos a ir migrando, ¿no? Para que esas variables genéricas, una X, una Y, etcétera,
Aquí ya las vamos a manipular con los nombres, con los literales de nuestras funciones termodinámicas, ¿no? Entonces, aquí lo que escribí simplemente es una integral de una función de x diferencial de x, ¿no? Entre un límite inferior y un límite superior, ¿no? Es lo que está escrito aquí, pero ya no escribí x, que puede ser cualquier cosa, cualquier variable, sino que ya escribí una variable que nos interesa, que es la energía interna, ¿ok? Una variable extensiva del sistema, que ya tenemos su definición a partir de la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, si yo encuentro una manera de expresar a la función energía interna, puedo encontrar el valor de toda la energía interna del sistema. ¿Ok? Bien, vamos a resolver esta ecuación. Para resolverla, necesitamos saber la función U. ¿Ok? Puede ser una ecuación de estado, puede ser una constante, ¿ok? Pero aquí lo que quiero que veamos es que este diferencial de U quiere decir que podemos integrar a toda la función, desde un límite inferior hasta un límite superior, ¿ok? El hecho de que sea una función de estado nos va a simplificar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de diferencial de U, si yo resuelvo esta integral, puedo escribir en vez de diferencial de U, un delta U, es decir, un cambio en la energía interna. Y esto es igual a la energía interna del estado final menos la energía interna del estado inicial. ¿Okay? Esto es la consecuencia de que la energía interna sea una función de estado. Solamente me interesa el estado final y el estado inicial. Si resto esos dos valores, encuentro cómo cambió la energía interna de un sistema. ¿De acuerdo? No tengo que hacer mayor indagación, ¿no? Si yo conozco los valores iniciales y finales, puedo conocer el cambio de la energía interna. Bien, estos deltas U's los vamos a usar, ¿no? Para cualquier función de estado. Por ejemplo, puedo conocer también un delta S, que también es una función de estado, entonces la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. ¿Ok? Conozco un delta S. Ahora el delta entonces nos está indicando un cambio, ¿no? Un cambio de un estado final a un estado inicial. Entonces ustedes, si yo les doy un valor, por ejemplo, si les digo que un delta U es igual a 30 kilojoules por mol, o bueno, 30 kilojoules, eso quiere decir que la diferencia entre el estado final y el estado inicial es de este tamaño, ¿no? 30 kilojoules. Bien. Oye, aquí se encimaron. Bueno, entonces, recordemos que ese delta U está en función de la expresión del calor y del trabajo. Bien, aquí vamos a ver, ahora que ya sabemos llegar de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final a través de un proceso, y a su vez este proceso fue reversible, lo que quiere decir que no generamos entropía. Los pasos que dimos
desde el estado inicial al estado final fueron muy pequeños, casi indistinguibles entre sí, y no generamos entropía. Entonces, esto tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, si transitamos entre estados iniciales y finales, y de ese estado final quiero regresar al estado inicial, lo puedo hacer sin afectar al sistema y a los alrededores. ¿Okay? Es decir, si yo parto del estado inicial y llego al estado final en un proceso reversible, si yo regreso, el cambio, no va a haber cambios en el sistema o los alrededores. ¿Ok? Se forma este ciclo, ¿no? En un proceso que de allí viene un poco su nombre, un proceso reversible. Y todo el tiempo, bueno, en todo el proceso, la generación de entropía es cero. Podemos aproximar procesos reales a esta condición. Podemos pretender hacerlo. Por ejemplo, si yo logro mover un sólido sobre una superficie y que no haya fricción, que no haya generación de calor por ese contacto, es un ejemplo de proceso reversible. Otro que vamos a usar en varias ocasiones es si yo comprimo muy lentamente y no permito que haya flujo de energía, si yo comprimo a un gas muy lentamente y no permito que haya intercambio de energía, puedo pretender decir que eso es un proceso reversible. Pero aquí está la clave. Que sea lento, es decir, cambios muy pequeños y que no permita intercambio energético, ya sea una compresión o una expansión de un gas. Ahora, otro proceso que podemos pretender que sea reversible es la misma compresión o expansión lenta, pero ahora que no haya cambio de temperatura. Bien, vamos a tener en cuenta esta conclusión. Un proceso que tiende a la condición reversible es donde el trabajo es máximo y el calor tiende a un mínimo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hago mover un bloque sólido sobre una superficie, si no hay fricción, quiere decir que el calor generado por ese contacto va a tender a un mínimo, va a ser cero. Y el trabajo, es decir, el desplazamiento de ese bloque sobre la superficie va a ser máximo. ¿Ok? Eso sería un proceso que tiende a una condición reversible. Trabajo máximo y al mismo tiempo el calor tiende a un mínimo. ¿Ok? Por ejemplo, un motor de combustión interna pierde mucha energía o se libera, hay tránsito de calor, ¿ok? En un motor de combustión interna. Y también hay una generación de trabajo. Si yo quiero que ese motor de combustión interna tienda a ser un proceso reversible, tendríamos que buscar la forma de minimizar el calor que se pierde y maximizar el trabajo. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos una superficie de estados. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama donde estamos creando esta sábana
de posibles estados de un sistema, donde estamos monitoreando 3 variables: la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ok? Entonces, una ecuación de estado pretende describir esta superficie de estados posibles. ¿Ok? Entonces, una ecuación de estado pretende que si yo conozco el volumen, si yo conozco la temperatura, la ecuación de estado me va a pretender encontrar la presión, ¿ok? Y me va a llevar a esta superficie de estados posibles. ¿De acuerdo? De este lado derecho, definimos distintas trayectorias sobre esta superficie de estados posibles. Es decir, si yo me transfiero, si estoy viajando, si estamos viajando en esta superficie de estados posibles, de este conjunto de variables para el sistema, podemos viajar de 3 maneras en este caso, manteniendo primero la temperatura constante, es decir, sobre esta sábana llego a la superficie de estados posibles y la temperatura, vean, va a ser siempre la misma, ¿no? Lo que está cambiando es el volumen. Vean, aquí estoy disminuyendo el volumen y aumentando la presión, pero la temperatura siempre fue la misma, ¿ok? Siempre me mantuve en esta rebanada de la superficie, ¿no? Siempre estuve a la misma temperatura. Lo que estuvo moviéndose fue el volumen, disminuyendo el volumen y aumentando la presión, pero es todo a la misma temperatura. Así que lo que hicimos fue recorrer una isoterma en esta sábana de estados posibles. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo más nos podemos mover? Bueno, ahora vamos a dejar que la presión sea constante. ¿Ok? Es decir, ahora en este eje izquierdo voy a fijar un valor de presión. Nunca voy a bajar o subir de esta rebanada que estoy creando. Siempre es la misma presión. ¿Ok? Entonces, sobre la sábana de estados posibles, lo que está cambiando es la temperatura y la presión. ¿Ok? Entonces, estos cambios, lo que estamos recorriendo, se llama una isobara. ¿Ok? Aquí, en este caso, el volumen y la temperatura son proporcionales, van aumentando los dos, pero lo que mantuve constante, se mantiene constante, es la presión. Estamos sobre una isobara. Y por último, estos, de estos 3 cambios, vamos a mantener ahora el volumen constante, siempre sobre este valor de volumen, ¿ok? Y sobre la sábana de estados posibles, vamos a cambiar la presión y vamos a cambiar la temperatura. Eso es lo que se observa. El volumen siempre es el mismo, nunca se mueve de esta rebanada. ¿Ok? Y en la sábana de estados posibles vemos que está cambiando la presión y está cambiando la temperatura. ¿Ok? Entonces, esto es un proceso isocórico, ¿no? El volumen no cambia. Bien, en el curso vamos a ver, como vimos al inicio, nuestro diagrama de presión-temperatura, pues veíamos que allí el volumen era constante, ¿no? En el inicio de la clase, donde transcurrimos por la línea de coexistencia líquido-vapor, estábamos en un cambio de temperatura y un cambio de presión, y el volumen se mantuvo constante. De acuerdo. Bueno, entonces,
vemos que estas ecuaciones de estado, estas funciones que nos describen al sistema, vamos a empezar a definir entonces a la presión, ¿no? Que por ejemplo, voy a regresar, si queremos encontrar a partir de temperatura y volumen una presión, pues tenemos que crear una ecuación de estado que nos defina la condición del sistema a ese volumen, a esa temperatura, y encontrar la presión. Entonces, vamos a empezar a hablar de esta variable. Bien, le llamamos una magnitud escalar, no es un vector, que se define como la fuerza normal o perpendicular por unidad de área. ¿Ok? Es decir, también debemos decir que actúa sobre las fronteras del sistema. Es allí donde vemos el actuar de la presión sobre las fronteras del sistema, y también que es una variable intensiva. Entonces, la definimos como la fuerza es un vector sobre el área, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aumentar la presión? Podemos aumentar la fuerza. Por ejemplo, voy a dibujar una superficie a la cual le vamos a aplicar una fuerza normal, es decir, perpendicular a la superficie. Okay, estamos aplicando una fuerza sobre esta área. Entonces, dividiendo el valor de la fuerza sobre esta área, encontramos el valor de la presión. ¿Cómo podemos aumentar el valor de la presión? Aumentando la fuerza o disminuyendo el área. ¿Ok? Si disminuyo el área de contacto, va a disminuir la presión. Ok, bien. En el caso de que vamos a estudiar más en nuestro curso, pues es la presión de un gas. ¿Qué significa eso? Si tenemos un volumen contenido, donde tenemos un gas dentro de ese volumen, la presencia de ese gas crea una presión y esa presión actúa sobre las fronteras del sistema, es decir, sobre, en este caso, este pistón. Ese pistón detecta la presión del sistema, pero también actúa esa presión sobre las paredes del vidrio, sobre el fondo de este contenedor, es decir, actúa sobre las fronteras del sistema, ¿no? La presión, en este caso de este gas. Si fuera un líquido, un fluido en general, es lo mismo, ¿no? Actúa sobre las paredes, las fronteras del sistema. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, vean de este lado derecho, lo que hicimos es que aumentamos la fuerza, ¿no? De este pistón, incrementamos la fuerza, ¿ok? Con lo que la presión es de esperarse. Lo que mediríamos aquí es que al aumentar la fuerza, aumenta la presión, ¿ok? La presión que sigue ejerciéndose en todas direcciones dentro de este sistema, ¿ok? Entonces, allí podemos comprender un poco más por qué la presión es una variable intensiva, ¿no? Se mantiene en en todo el sistema. Bueno, hay distintos tipos de presión dependiendo del sistema que estemos estudiando. Ahí vamos a ir definiendo algunos de estos tipos de presión. Pero bueno, esto es básicamente una magnitud que depende de la fuerza y del área. ¿Qué unidades tiene esto? Bien, en el sistema internacional, bueno, Newton, unidad de fuerza, por metro cuadrado, unidad de área.
Entonces, Newton por metro cuadrado le llamamos Pascal en honor a Blaise Pascal, ¿no? Quien estudió uno de los fenómenos que vamos a ver a continuación, ¿no? La presión que llamamos fluidostática. Esta no es la única unidad de presión que existe. Esto es solamente del sistema internacional. Tenemos unidades del sistema inglés, del sistema que llamamos CGS, algunas unidades empíricas que vamos a ir poco a poco, ¿no? Hablando. Aquí por ahora, unidades del sistema internacional son los pascales. Bien, entonces, vamos a hablar primero de un tipo de presión que se llama presión fluidostática, ¿okay? Que es la presión que ejerce un fluido en el fondo de una columna de este fluido. ¿De acuerdo? En el caso de que esta columna de fluido ejerciendo la presión sea agua, le llamamos presión hidrostática. ¿De acuerdo? Ahora, podemos calcular entonces si es una presión fluidostática. El término de fuerza, ustedes saben que la fuerza la podemos aproximar o es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, la presión de un fluido será la masa del fluido por la aceleración de la gravedad en ese lugar donde estamos ejerciendo esa presión sobre el área que está colocada en la columna. Esa es la presión fluidostática. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a encontrar que la presión fluidostática la podemos expresar de otra manera. Vean, aquí tengo una columna de líquido, ¿ok? Que tiene cierta altura, ¿no? Lo que llamamos la columna fluidostática, altura H. Y esta columna la podemos aproximar a un cilindro. Entonces, esta columna de agua está ejerciendo, o de fluido, está ejerciendo una presión fluidostática. Ahora, tenemos entonces que la presión igual a fuerza sobre área, podemos aproximarla a masa del fluido por la gravedad entre el área. ¿Pero qué es la masa? Aprovechamos la definición de la densidad, ¿ok? Una propiedad intensiva, y decimos que la masa es igual a la densidad por el volumen de esta columna de fluido. Sustituimos, ¿no? Entonces, tenemos ahora que la presión fluidostática es igual a la densidad del líquido por el volumen de la columna por la aceleración de la gravedad entre el área. Pero, ¿qué es el volumen de este cilindro? Bueno, es el área del círculo, de la base del cilindro, por la altura, ¿no? Que está creada en esta columna. Entonces, el volumen lo aproximamos al área por la altura. ¿Ok? Entonces, sustituimos el volumen aquí, se simplifica esta área con esta área y encontramos que la expresión de la presión fluidostática es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna. ¿Ok? Vean que entonces esta definición, ρ por h, nos crea una manera de determinar la presión muy conveniente, porque si yo conozco la densidad de un líquido, conozco también, es una constante en el lugar donde lleve a cabo la experimentación, la aceleración de la gravedad, entonces yo en un experimento puedo determinar la altura de la columna hidrostática y conocer la presión fluidostática.
Ok, entonces hubo muchos esfuerzos para determinar estas presiones fluidostáticas de Blas Pascal, pero también de el italiano Torricelli, ¿no? Torricelli definió esta manera de expresar la presión fluidostática y es allí donde expresa la presión no en unidades del sistema internacional de pascales, sino que Torricelli comienza a expresar la presión en función de la altura de una columna hidrostática. ¿Ok? De allí entonces, en centímetros, por ejemplo, podemos decir la presión de un fluido. ¿Ok? Es extraño, ¿no? Decir la presión de algo en centímetros. Bueno, nos estamos refiriendo a la altura de esa columna de líquido que a su vez crea una presión dentro de esa columna, ¿no? Es una medida indirecta de la presión Profe, fluidostática. Sí, ¿podría repetir esa parte? Es que no me quedó bien claro. bien. Nosotros sabemos que la presión es una fuerza por unidad de área. En este caso tenemos una columna donde la fuerza la podemos expresar como la masa del fluido por la aceleración de la gravedad. Y después la masa es igual a ρ por el volumen. Y llegamos entonces, simplificando al volumen, a la expresión de la presión es igual a ρ g por la altura, ¿no? Esto es la presión, ¿no? Entonces, experimentalmente, esta expresión es conveniente porque nos exige conocer una altura, la altura de la columna fluidostática. Entonces, si nosotros conocemos la altura de esta columna, la densidad y la constante de aceleración de la gravedad, podemos conocer la presión. ¿Ok? Esa presión está en pascales en el sistema internacional, pero es costumbre, es un esfuerzo experimental que hizo Torricelli de expresar la presión fluidostática no como pascales, sino como simplemente alturas de columnas fluidostáticas. ¿Ok? Esto entonces, por ejemplo, si yo tengo una columna de un líquido de 50 centímetros, es costumbre decir que la presión es de 50 centímetros del líquido, ¿no? Que estoy tratando. Por ejemplo, si esto fuera agua, podría yo expresar la presión de esta columna de agua como la altura, 50 centímetros de agua, ¿no? ¿Cuál es la presión? 50 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, vean, estoy expresando usando una unidad que es de longitud, los centímetros, pero la estoy expresando usando para dar cuenta de cuál es la presión del sistema, 50 centímetros de agua. ¿Ok? Si fuera de mercurio, 50 centímetros de mercurio. ¿Ok? Estoy dando como dato una longitud, que es la longitud de la columna de agua, pero lo uso como unidad de presión. Entonces yo sabría que un sistema con 80 centímetros de mercurio ejerce más presión que una columna de 20 centímetros de mercurio. ¿Ok? Profe, Bueno, entonces ya no sí, es necesario hacer ese cálculo de la presión por ρ, por gravedad y altura. Simplemente se determina con la altura. puede ser, sí. Si tú tienes una serie de experimentos de columnas fluidostáticas, tú puedes decir nada más, pero mira cómo es engañoso. Tú tienes que decir dónde hiciste el experimento
si lo hiciste al nivel del mar, si lo hiciste en la Ciudad de México, si fue en una altura mayor, es decir, tienes que especificar cuál es la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Y tienes que decir de qué es la columna de líquido. ¿Ok? Si tú me dices, tengo una presión de 80 milímetros, allí yo necesito saber de qué fluido estás hablando y en dónde estás realizando el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una aplicación de esta presión fluidostática, que es determinar la presión atmosférica. Pero estas unidades, o sea, yo puedo convertir, por ejemplo, la altura que estoy observando en este lugar y con este fluido, la puedo convertir a pascales. ¿Ok? Y entonces ya tengo el valor de la presión en unidades de presión. Ya no estoy hablando de solamente la altura, sino que ya conozco el valor de la presión. Ahora, hay contextos donde solamente necesito la altura. ¿Ok? Por ejemplo, al determinar la presión atmosférica, solamente necesito la altura. ¿Cómo se hace eso? Ok, profe. Gracias. Bien, Profe, entonces, sí, entonces solo funciona con esos cilindros, ¿verdad? Dijo. con columnas, exactamente. Ah, perdón, columnas. Solo funciona con eso lo de la altura. Exactamente. Ah, ok. Gracias. Sí, porque ¿hasta dónde estamos haciendo aproximaciones? Aquí, en el volumen. ¿De acuerdo? Aquí yo estoy haciendo el paso donde lo aproximo al volumen de una columna, de un cilindro. ¿Ok? Si yo no puedo aproximar el sistema a un cilindro, tengo que calcular el volumen y dividir entre el área. ¿Ok? Es aquí el truco. Bueno, la simplificación. En esta parte del volumen, a considerarlo un cilindro. Allí es donde funciona esta columna, exactamente. Aproximar la columna a un cilindro. ¿Qué es lo que hacemos en una columna para determinar la presión atmosférica? Ok, este es un tipo de presión que está basada también en la presión fluidostática. Aquí, ¿quién es el fluido? Tenemos una columna de mercurio que asciende por por un tubo abierto por la parte de abajo y que está reflejando la acción de lo que llamamos la presión atmosférica. Ok, ahora, ¿qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce la capa de aire sobre la superficie del planeta. Ok, aquí, ¿quién es el fluido? El aire que está sobre nosotros está ejerciendo una presión sobre el área del planeta. Ok, entonces, si nosotros creamos este experimento que está del lado derecho, podemos cuantificar a la presión atmosférica y la vamos a cuantificar en unidades de longitud. Aquí vamos a hablar de la presión atmosférica como milímetros o centímetros porque lo estamos viendo en cómo asciende nuestra columna fluidostática sobre este cilindro de vidrio. Entonces, la presión atmosférica está empujando al mercurio en esta base de mercurio, está empujando al mercurio y hace que ascienda, ¿no?, por la columna hasta cierta altura. ¿Okay? Entonces medimos la altura del mercurio. Y sucede que a nivel del mar, si ustedes hacen este experimento, la altura a la que asciende el mercurio es de
76 centímetros, 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, se dice que la presión, en este caso, la presión atmosférica, en este experimento, es de 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos unidades. La presión atmosférica la podremos expresar en pascales. ¿Ok? Si calculamos ρg por 700 milímetros de mercurio, es decir, la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad donde estamos haciendo este experimento, que suponemos es a nivel del mar, o sea, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura. ¿Ok? Eso nos daría la presión en pascales. ¿Ok? Pero también entonces, si no queremos hacer ese cálculo, es un estándar decir la presión en milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 760 milímetros de mercurio corresponde a la presión atmosférica al nivel del mar. Si ustedes hacen el experimento al nivel del mar, el mercurio asciende 76 centímetros. Consecuencia de la presión que está ejerciendo el aire sobre el mercurio y lo empuja hacia la columna. Ahora, milímetros de mercurio es lo mismo o es muy parecido decir centímetros, ¿no? De mercurio. Si ustedes hacen el experimento y en vez de mercurio usan agua, pues entonces reportarían la presión atmosférica en milímetros de agua, en centímetros de agua. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no podemos decir solamente la presión atmosférica en milímetros. Nos faltan datos. Nos falta decir cuál fue el fluido con el que creamos la columna hidrostática o fluidostática. ¿Okay? Entonces, la presión, si la queremos expresar como milímetros o centímetros, tenemos que adjuntar la información de qué fluido fue el que se usó. Mercurio, agua, etanol. ¿Ok? Son, digamos, medidas indirectas, unidades indirectas de la presión que se usan cotidianamente, ¿no? Bien, ahora, si hacemos el experimento en otra parte que no sea el nivel del mar, vamos a observar que cambia la altura a la cual llega esta columna de mercurio. Es decir, si hacemos este experimento en la Ciudad de México, el mercurio llega a 585 milímetros de mercurio, ¿okay? En la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿A nivel del mar o en la Ciudad de México? A nivel del mar. Así. No, en la Ciudad de México, ¿no? ¿Sería? Pero es que si está más abajo del nivel del mar, pues habría como más, ¿no? Por encima. Ok, ¿alguna otra opinión? Bien. La presión atmosférica es consecuencia de la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie del planeta, ¿no? Entonces,
Voy a hacer un diagrama bien padre, donde aquí tenemos nivel del mar. Ok, aquí está. Hasta aquí llega la tierra, aquí llega el mar. Ok, aquí estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Y, por ejemplo, voy a imaginar que tenemos acá 2000 metros sobre el nivel del mar. Ok. Y ven, toda esta parte de arriba representa la atmósfera, ¿no? Esa columna de aire que hay sobre la superficie. Entonces, ¿en qué lado hay más aire sobre la Tierra? Sería a nivel del mar. A nivel del mar tenemos una columna de aire más grande sobre nosotros, ¿ok? Entonces, la atmósfera llega más o menos a 80 kilómetros sobre la superficie, ¿no? Entonces, la columna de aire que crea esta columna de aire, es más grande si estamos al nivel del mar. Es decir, hay más aire sobre nosotros, hay más presión a nivel del mar. ¿De acuerdo? Es consecuencia de la columna fluidostática. En este caso, el fluido es el aire. En cambio, en una altura mayor, pues la columna fluidostática es más pequeña, como aquí en la Ciudad de México. Si estamos en Toluca, pues va a ser un poco más pequeña. ¿Ok? Si estamos en el Everest, va a ser aún más pequeña esa columna que asociamos a la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica es mayor al nivel del mar que a alturas cada vez más grandes, ¿no? Entonces, la mayor presión atmosférica es a nivel del mar y la menor presión atmosférica es en la punta del Everest, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se refleja esto en el mercurio? Bien, entonces, la presión que está ejerciendo el aire sobre este mercurio es suficiente en el nivel del mar para que ascienda hasta 76 milímetros. Está ejerciendo tal presión que puede llevarlo hasta 76 milímetros de mercurio, centímetros de mercurio. En cambio, si llevamos este platito a la Ciudad de México, la presión atmosférica es menor. Entonces, la presión atmosférica solo puede empujar el mercurio hasta 585. Es menor la presión atmosférica. Si llevamos este platito al Everest, bueno, la presión atmosférica va a tener una menor altura. ¿Ok? Bien. Entonces, la presión atmosférica que medimos convenientemente en milímetros o centímetros de mercurio es una función de la altitud. Es decir, nos refleja la fuerza que ejerce estas columnas de aire sobre la superficie del planeta. La mayor presión atmosférica es a nivel del mar. La menor presión atmosférica es a alturas como las del Everest, no tan altas como la Paz en Bolivia. Ok, vamos bajando, pero sí, en la Ciudad de México observamos que el mercurio asciende a menor altura porque hay una menor presión atmosférica. ¿Queda claro más o menos este concepto? Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Ahora, este fluido, que es el aire, no es estático, ¿no? Sufre cambios, los que llamamos condiciones meteorológicas. Entonces el aire puede cambiar
de densidad, puede cambiar de temperatura, ¿ok? Entonces, puede humedecerse, puede aceptar agua, el aire, un aire húmedo, es distinto que un aire seco. Entonces, los milímetros de mercurio reflejan las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, ustedes saben, y si no saben, ahorita se van a enterar, la masa molar promedio del aire es más o menos 28 gramos por mol. ¿Ok? Es el promedio de los gases que lo constituyen, 28 gramos por mol. Esa es su masa molar, su peso molecular que decíamos antes. Y por ejemplo, el agua tiene una masa molar de 18 gramos por mol. ¿Ok? Entonces tiene un menor peso molecular el agua que el aire. Ah, qué loco, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que esté aceptando el aire, si se está humidificando, el peso molecular promedio de esa mezcla, agua y aire, está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, un aire húmedo, si se carga de agua, por ejemplo, antes de que empiece a llover, la presión atmosférica va a disminuir. ¿Ok? Se dice se está cayendo el mercurio. Hay un descenso barométrico. ¿Ok? Porque el aire está aceptando una sustancia que está haciendo que cambien sus propiedades. Y eso lo vemos en una columna distinta. Si se está aumentando la cantidad de agua, el aire va a ejercer menos presión, que es típico antes de que empiece a llover. ¿Ok? Bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir hablando de la presión. Nos falta hablar de la presión que llamamos manométrica, la presión de vacío y varios ejemplos, ¿no? Más unidades, nos faltan más unidades. Aquí ya solo hablamos de pascales, milímetros de mercurio, milímetros de agua. De acuerdo. Les voy a dejar ahora sí un pequeño cuestionario que voy a subir a Edmodo para que lo contestemos, lo revisemos de aquí al jueves. Es un cuestionario muy sencillo. Yo voy a subir estas diapositivas y voy a subir también este video. Entonces nos veríamos el próximo jueves para continuar hablando de la presión.